No, el doctorado tiene que tener, y las facultades de Derecho tienen que tener, me parece a mí, una verdadera identidad y compromiso con un mundo mejor, con la dignidad de todos los seres humanos, con el futuro del planeta. Hoy tengo a mi alrededor a cuatro personas que han terminado los tres módulos obligatorios de este programa y que provienen de cuatro países distintos, cuatro de los 43, o sea, es casi un 10% de los países representados. Y vamos a entonces a escucharlos y quien va a empezar a hablar es Ignacio Castellanos Anaya de Colombia, a quien escuchamos con muchísimo cariño y le paso la palabra. Adelante. Muy buenas tardes. Buenas tardes a los presentes, a mis compañeros. Ricardo, cuando me invitaste a dar las palabras de cierre, a mí se me ocurrió que no solamente iba a decir palabras, sino todo se resume en una palabra, que es la gratitud. Gratitud a la Universidad de Buenos Aires, gratitud a Ricardo. Yo creo que en sus mejores sueños jamás imaginaron lo que iban a hacer por el mundo. Y lo digo con el corazón en la mano, jamás se imaginaron lo que iba a hacer con el mundo, de cómo a través de abrir la Universidad de Buenos Aires permitieron la integración latinoamericana, cómo no solamente empezamos por los sistemas jurídicos de cada país que son distintos, cómo se establecieron puentes de comunicación a través de los distintos sistemas jurídicos, en especial en mi módulo que la doctora Noemi está acá, nos hizo un repaso de cómo tenemos puentes de comunicación y cómo sabemos que hay más cosas que nos unen que nos separan, que somos exactamente lo mismo. Sí, tenemos pues diferencias, pero son cosas más que nos unen. Y no solamente extrapolémoslo al tema jurídico, sino el tema cultural. Nos ha permitido, por ejemplo, tengo un compañero pues brasilero, nos entendemos en portuñol, porque no hablo por portugués, pero aquí nos entendemos. Está mi compañero de allá también, Mirta. Mirta es de Paraguay, mi compañero de Ecuador. Son culturas, son sociedades y la universidad nos ha abierto la posibilidad de conocer esas culturas, de estar integrados, de la visión del mundo, cómo le puede cambiar, cómo me ha cambiado personalmente la visión del mundo. Ha permitido esta integración de tantas cosas que la universidad, que si no hubiera sido por la iniciativa de Ricardo y la universidad, no estaremos acá. Y como Argentina y la universidad ha permitido la integración de toda Latinoamérica. Saber que el Che Guevara, que Simón Bolívar no estaban locos cuando decían es que debemos pues integrados. Y realmente sí, estamos integrados. ¿Qué es lo que pasa? Que no nos dan la oportunidad, y esa es la oportunidad que nos dio la universidad de conocer que tenemos más similitudes que diferencias. Y por eso, gracias. Gracias a la universidad, gracias Ricardo, y gracias pues, a mis compañeros, a todos, porque me han permitido, Luis, con su asado, Eduardo, que no está acá, me han permitido que me enriquezca como persona, que pueda llevar esto que estoy aprendiendo acá, lo puedo que llevar a mi país y ponerlo en práctica. Y eso creo que va más allá de una tesis doctoral, va más allá de un proyecto de tesis y le queda a uno marcado para toda la vida, y les doy de verdad infinitas gracias. Muchísimas gracias, No, no. querido Ignacio.
Súper gracias. Te digo la verdad, te Sí, digo la verdad. Tenés razón. O sea, cuando le llevé la propuesta en el 2008 al querido decano Atilio Alterini, no me imaginé el vuelo que esto iba a tomar unos años después. Te voy a decir una cosa que es un secreto, que ahora deja de ser un secreto porque esto está grabado y se pone después en YouTube, así que deja de ser un secreto, pero pensé en los países limítrofes, pero también pensé en el interior de Argentina. ya. O sea, cuando le hablé a Alterini en aquel momento, pensé en estudiantes del norte, del sur del país, de la región de los Andes y demás, porque tampoco esos estudiantes de Argentina estaban pudiendo hacer el doctorado. Porque para hacer el doctorado tenías que prácticamente instalarte en Buenos Aires durante 2 o 3 años, ¿no? Y de manera que también eso, y te agradezco esta referencia y yo agradezco muchísimo a las estudiantes y los estudiantes de Argentina, porque tal como lo acabas de decir, suelen caracterizarse por una especie de, transformarse en una especie de cicerones, de receptores de la gente que viene y los llevan a pasear y a veces, bueno, les preparan un asado, los llevan a conocer lugares que normalmente no se conocerían. Eh, o los llevan a conocer lugares que de repente los turistas en general no conocen y cosas así, lugares a veces no tan santos, pero no importa. Y hay una realidad, los programas universitarios de posgrado tienen una vida muchas veces mucho más interesante y mucho más formativa afuera de la facultad que adentro de la facultad. Esto es algo que lo digo muy especialmente a la gente que cursa por Zoom. Traten de venir acá, porque por Zoom se pierden las cervezas, los vinos, las comidas en los lugares, las salidas los fines de semana y todo eso. Y todo eso es importantísimo. En el caso de Ignacio, que es un gran tenista, además, que siempre anda con su raqueta, es un jurista de raqueta que siempre anda con su raqueta. El tema de poder jugar al tenis, yo no creo que por Zoom se pueda jugar mucho al No. tenis. Y usted así de paso también va viendo cómo se juega al tenis en distintos países y demás. Yo realmente creo, o sea, he tenido la oportunidad de cursar posgrado fuera de Argentina y la verdad es que así como recuerdo cosas muy buenas y muy interesantes de las aulas, tengo recuerdos buenísimos de la vida fuera del aula, o sea, de cenas, de parrandas, de salidas, de discusiones con alto contenido etílico, o por lo menos mediano contenido etílico, que tanto ayuda a la filosofía en general y demás. Y todo eso se necesita estar para vivirlo. Necesita estar, porque nosotros sabemos perfectamente que la actividad no termina a las 6 de la tarde. O sea, a las 6 de la tarde termina el aula, pero la actividad continúa en la cervecería, continúa en la pizzería, continúa en el restaurante, continúa con un buen porrón de cerveza, con una botella de vino tinto. O sea, para la persona que está por Zoom, la actividad se termina a las 6 de la tarde. Y ahí se va a su casa, hace lo que quiere. Pero la actividad se termina a las 6 de la tarde. Entonces, es muy importante mantener la venida aquí. Y bueno, me alegro que esas cosas hayan funcionado. Ahora nos vamos a Paraguay y le paso la palabra a la querida Mirta Moragas Mereles, que la escucharemos con muchísimo cariño. Adelante. Bueno, muchas gracias, profesor Ricardo, compañeros, compañeras. Yo quiero decir que yo soy como buena bisexual, yo hice por Zoom y estoy acá, así que yo sé un poco, conozco los dos mundos. Y quiero decir que para mí fue importante poder cursar por Zoom porque me permitió darme un tiempo para hacer el curso. Sí es cierto que hay que ponerle mucha concentración, mucho empeño, hay que tener mucha disciplina, es complejo hacer por Zoom.
Si la gente que nos está viendo no tiene otra alternativa con un cierto nivel de compromiso, creo que se puede, pero para mí también es importante venir acá a terminar este módulo. Creo que fue la mejor decisión, estoy muy contenta por eso, porque hay cosas que el aula da y el pasillo da que a mí no me dio el Zoom en los primeros dos módulos. Sí, quiero decirle a la gente que no hagan lo que yo hice, que fue cursar dos módulos de seguido durante el mismo mes, porque después es muy complejo. Para mí fue muy desafiante, pero también que es posible. Quiero agradecerle a mis compañeros y compañeras. Yo me encariñé muy rápido, me encariñé muy rápido con mis compañeros y compañeras, incluso por Zoom también. O sea que hasta ahora sigo en contacto con algunas compañeras por Zoom y estoy muy contenta y muy agradecida con mis compañeros y compañeras, no solamente del aula constitucional, sino también de las demás especializaciones, porque creo que mientras engordábamos con unas maravillosas masitas, también creo que hicimos amistades y para mí eso es importante. Pues a mí, y algo que traía creo que Ignacio, y para mí es importante, el conocimiento nunca, siempre salimos diferentes, no somos la misma persona después de las aulas, porque las aulas nos traen un conocimiento y sobre todo nos traen el conocimiento de que el conocimiento es infinito y que nos trae la conciencia de todo lo que nos queda por saber y por aprender. Y yo creo que eso también nos ayuda mucho a mantenernos humildes, porque a veces trabajamos en ciertas áreas, creemos que tenemos un montón de conocimiento, pero después resulta que tenemos mucho en un área y después llegamos acá. Y nos rompen la cabeza con cosas que no conocíamos y yo creo que eso es fantástico y para mí por lo menos es muy refrescante. Y lo último que quiero decir que yo escuché mucho en este módulo, en los anteriores, hablar de la soledad del tesista o de la tesista. Lo escuché de varios profesores y profesoras, lo escuché antes de muchas otras personas y yo estoy de acuerdo. Yo de hecho he tenido mi momento de ¿por qué era que yo quería hacer un doctorado mientras estaba haciendo mis trabajos de los módulos? Yo creo que ese momento llega para todos y para todas en algún minuto. Después recordé por qué quiero hacer este doctorado y bueno, seguí adelante. Y creo que ahí va a haber esos momentos de soledad y habrá incluso haciendo los trabajos del doctorado, pero también yo creo mucho en que una piensa en colectivo y el conocimiento tiene sentido en la medida en que se haga colectivo. Entonces, yo también en parte en Paraguay, bueno, hago muchas cosas, pero una de las cosas que hago es ser parte de un consultorio jurídico feminista. Nosotras damos asesoría legal gratuita a mujeres y a diversidades. Y cosas que quiero trabajar en este doctorado y en mi tesis vienen un poco de esa experiencia de intercambio. Entonces yo también creo que en mi mochila viene no solamente mi experiencia profesional o mi experiencia personal, sino la experiencia de intercambio y de construcción con otros y otras. Y yo quiero reivindicar eso también. O sea, la universidad es un espacio que nos ayuda a reivindicar esos momentos de construir en colectivo y de pensar con otros y con otras. Y por último, y no menos importante, la importancia de defender la educación pública, que creo que es de lo que muchos y muchas somos hijos e hijas, que actualmente está muy amenazado en todos nuestros países. Así que bueno, que viva la universidad pública y sigamos luchando por eso. Gracias. Muchísimas gracias, querida Mirta. Y sí, te agradezco la referencia a la parte buena del Zoom, porque sí es verdad. O sea, es indiscutiblemente verdad que muchísima gente no podría hacer el programa si no fuera a través del Zoom. Quizás el criterio que tú has seguido de hacer una parte por Zoom y una parte presencial, quizás sea un criterio equilibrado y un buen criterio. Eh, es cierto y lo reconozco que el Zoom abre unas posibilidades que antes no existían, incluso para personas que no quieren venir, sino que realmente no pueden. Lo que realmente no pueden. Lo digo realmente, no me refiero a que hacemos un cálculo económico y sale más barato hacerlo por Zoom porque no tengo que pagar el pasaje y eso, aunque podría hacerlo, sino que hay personas que por situaciones, por ejemplo, de salud, no pueden ausentarse, no pueden viajar. Tenemos a veces alumnas y alumnos que están con un tratamiento y que entonces no pueden apartarse. Personas que tienen una cuestión familiar
por ejemplo, alumnas que tienen un nene o una nena chiquitos y entonces si viajan no podrían apartarse, ¿no? de ese chiquito, esa chiquita, y entonces en la casa siguen teniéndolo. Hay situaciones realmente, o gente que simplemente no podría pagarse el viaje y el hotel porque no tiene el dinero necesario y sin embargo sí puede pagarse el curso cursándolo por Zoom. O sea que sí, que aclaro, no se malinterprete mi férrea y militante preferencia por la cursada presencial física como una forma de desprecio de la alternativa por Zoom. Lo que sí creo que cuando se puede venir, es preferible venir. Cuando no se puede, no se puede, y entonces la alternativa de Zoom es una alternativa válida. Pero cuando se puede, entonces yo creo que hay que preferir la alternativa de la presencia. Pero te agradezco mucho por haber hecho esa aclaración. Ahora, entonces, vamos a pasar a Brasil. Brasil es el país que empezó con esta modalidad. Cuando abrimos el primer curso en enero del 2009, en la primera quincena, todos los estudiantes eran de Brasil, todos. Eran 50 y tantos que vinieron en el primer grupo y eran todos de Brasil, todos. Recién en la segunda quincena de enero se incorporaron estudiantes en grupo, en número muy pequeño, muy pequeño, de a uno. Se incorporó una estudiante de Chile, se incorporó una estudiante de Argentina y se incorporó una estudiante de Colombia, que además me acuerdo que tenía la particularidad de que era melliza mía porque nació el mismo día, el mismo año que yo. Había nacido el mismo día cuando vi el currículum. Digo, pero esto es una broma, ¿no? Porque era el mismo día, el mismo año que yo. Eh, y la mayoría brasileña se mantuvo durante mucho tiempo y hoy en día sigue muy presente Brasil. Así que desde Brasil nos acompaña, muy contento porque hoy acaba de aprobar su examen de castellano, Sí. don Leonardo de Oliveira Pereira Batista, a quien escuchamos con muchísimo afecto. Gracias, maestro. Buenas tardes a todos. Seré breve. Senhoras y señores profesoras y profesores, compañeros de camino, permítanme comenzar como quien se detiene un instante antes de hablar, consciente de que hay palabras que no caben enteras en la voz, porque pesan, porque comprometen, porque obligan. Com profunda gratitud me dirijo al profesor Ricardo y en su nombre a todos mis profesores, no solo por el rigor académico que nos exigieron, sino por la honestidad intelectual con la que nos formaron, recordándonos que pensar não é um exercício neutro, sino um acto ético, uma responsabilidade frente ao tempo que nos toca viver, e que a Universidade de Buenos Aires, reconocida en el mundo no por el brillo vacío de los títulos, sino por su coraje histórica, no existe para tranquilizar consciências, sino para inquietá-las, para desafiar certezas e para exigir de nós outros a altura intelectual e moral de continuar uma tradição que não admite indiferença. A mis compañeros del programa de doctorado, a todos ustedes, acá en Zoom, mi agradecimiento más sincero, porque no, en estos módulos aprendimos algo que ningún programa puede prometer. Aprendimos unos de otros.
en la diferencia, en el trabajo compartido y en la escucha mutua, entendimos que el conocimiento verdadero no se produce en soledad, sino en cruce vivo de experiencias que se reconocen y se transforman. E este acto acadêmico adquiere um peso maior, porque não pensamos desde um mundo em calma, maestro, sino desde um mundo herido, tensionado, peligrosamente acostumbrado à violência. Vivimos um tempo em que se naturalizam conflitos entre Estados Unidos e Venezuela, em que a guerra entre Rússia e Ucrânia se prolonga hasta volver-se paisaje, em que China ameaça com absorver a Taiwan, em que Israel e Irã se enfrentam bajo a sombra permanente de uma escalada maior, em que Gaza se converte em sinônimo de sofrimento humano, em que se incluso se habla sem pudor de ocupar territórios como Groenlândia por la fuerza. Os estados competem por poder bélico, midem sua grandeza por la capacidade de destruir, inviertem em armas, em inteligência artificial para a guerra, em robots, desenhados para matar sem sentido. Mientras, maestro, os direitos humanos, tantas vezes proclamados, se faziam de conteúdo real e se transformam em um discurso repetido, elegante, pero cada vez mais distante da vida concreta de las pessoas. É precisamente em este cenário, não fora dele, que a academia se vuelve imprescindível, não como um refúgio cômodo nem como torre de marfil, sino como espaço de resistência ética, de pensamento crítico e de responsabilidade histórica. Porque hoje pensar não é um luxo, é uma urgência civilizatória. Estar aqui, maestro Ricardo, cerrando estes módulos e essa primeira quincena de verão, que não clausuram nada, sino que abrem novas exigências. Nos recuerda que não somos mais sábios, sino mais responsáveis. Responsáveis das perguntas que agora formulamos com maior profundidade, das incomodidades que já não podemos ignorar, e da certeza de que a academia só tem sentido quando se compromete com a dignidade humana e não com a neutralidade comum. E aqui, sério, com humildade e gratidão profunda, espero poder contribuir a esta casa, à investigação e ao debate acadêmico, sabendo que contribuir não é se poner verdades, como aprendi a você, professor, sino assumir o trabalho rigoroso de pensar, escutar e aprender sem descanso. Se algo me llevo de estes módulos, é a convicção de que pensar é um acto coletivo e que o verdadeiro doutorado começa quando compreendemos quanto nos queda por aprender e quanta responsabilidade ética, histórica e humana isso nos impõe frente ao mundo que estamos ajudando a construir ou, para alguns, destruir. Muitas graças, maestro. Muy bien, ese Muchísimas gracias, querido Leo. Sí, ¿no? Lo aprobamos el examen. Le aprobamos el examen. Lo hemos aprobado acá por unanimidad. Su castellano ya no solamente aprobó el examen, sino que aprobó esta instancia extra. Creo que es muy importante lo que has dicho. Muchas cosas que dijiste son importantes. Yo destacaría simplemente el tema de que estudiar derecho e investigar derecho, como muy bien lo dijiste, no puede ser algo que se haga fuera de las coordenadas de espacio y tiempo en las que estamos, porque el derecho es un fenómeno social y lo social está inmerso en una realidad espaciotemporal y esa realidad espaciotemporal
puede ser, como lo es en este momento, y creo que te quedaste corto incluso porque hay cosas que no mencionaste en esa terrible enumeración de situaciones conflictivas. La verdad es que la situación que estamos viviendo en este momento es terrible en el mundo. Entonces no podemos hacer derecho como si no pasara nada. Y esto me parece que es muy importante, me parece que es fundamental. Y la verdad es que te lo agradezco muchísimo. Y bueno, vamos a poner un broche de oro a esta reunión con la presencia de uno de los países más representados en el programa, que es Ecuador. Y quien va a hablar por Ecuador es nuestro queridísimo amigo Rommel Sacta Caguana, a quien escuchamos entonces con enorme afecto. Bueno, en primer lugar, muy buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias, profesor. Yo quería partir primero por contarles cuándo decidí, por qué decidí estudiar en la Universidad de Buenos Aires. Aproximadamente en el 2012, cuando estaba investigando para mi tesis de pregrado en la biblioteca de la Universidad de Cuenca, al sur del Ecuador, encontré un libro que me llamó mucho la atención y que me abrió a otra forma de comprender el derecho, de comprender la realidad. El libro se llama La opacidad del derecho, de Carlos María Cárcova, y a mí me enseñó que el derecho no solo es una norma, sino también es una ideología, representa mucho más que la fría norma que tienen los códigos, que tienen las leyes por escrito. Esto hizo que desde ese momento yo sepa que iba a estudiar en la Universidad de Buenos Aires y ha sido uno de los objetivos cumplidos. Un segundo tema, creo que es necesario rescatar lo que esta casa de estudio representa, que es el visibilizar el derecho vivo, el derecho como una realidad compleja, con análisis interdisciplinario y con la comprensión mucho más amplia de lo que comprende la realidad social. Un tercer elemento que me ha gustado mucho y que es característico del programa es el tema de la forma de educación, una educación no bancaria, una educación no autoritaria, sino totalmente democrática, que se preocupa en el ser humano, que en donde no existe una verticalidad, en donde existe un compartir en verdad y existe una construcción colectiva del conocimiento, pero no un conocimiento únicamente para analizar lo que está sucediendo, sino como ya lo dijeron los compañeros y compañeras, un conocimiento para transformar, para construir algo nuevo, para hacer algo ante el caos en el que estamos viviendo. Finalmente, agradecer a los profesores, agradecer a Norma, que siempre está muy pendiente de nosotros, y agradecer a los compañeros y compañeras estudiantes, compañeros de ruta, y bueno, anhelando que nos veamos pronto nuevamente.